Vida eterna en Cristo Jesús. La primera pregunta que tenemos en este tema breve es: ¿quién da la vida eterna? La respuesta es: solo Jesús de Nazaret. En el Evangelio de Juan 3:18 dice así la bendita palabra de Dios: el que crea en el Hijo de Dios no será condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. Presta atención, por favor. En este solo versículo de la Biblia, de Juan 3:18, del Evangelio de Juan 3:18, en este solo versículo hay dos mensajes muy importantes. El primero es que la persona que puede realmente creer en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo no va a tener condenación eterna. Eso lo dice la palabra de Dios. El que crea en el Hijo de Dios no será condenado. Óigalo bien. Y luego dice: pero el que no cree ya ha sido condenado por no haber creído en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. La persona que no cree en el Señor Jesucristo tiene en poco la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo que Él hizo en la cruz del Calvario. Y el solo hecho de no creer en esa obra redentora, la persona es condenada. Dios no está condenando a nadie. Tiene que quedar claro que Dios no condena a nadie. La misma palabra de Dios nos guía y nos da el mensaje. Nosotros lo tomamos, le creemos a Dios o lo rechazamos. Pero aquí en el Evangelio de Juan 3:18 es muy claro el texto cuando dice: el que cree en el Hijo de Dios no será condenado. Dios no está pidiéndole a la persona que tiene que hacer una cantidad de sacrificios, una cantidad de cosas para poder obtener la salvación. De ninguna manera. Solo creer en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está todo el contenido. Ahí está toda la esencia del verdadero evangelio. Yo no sé por qué las personas se complican la vida, pero solo en Juan 3:18 encontramos dos mensajes muy, pero muy significativos y de relevancia, porque está hablando en cuanto a la eternidad del hombre. El que cree en el Hijo de Dios no será condenado. Óigalo bien. El que cree en el Hijo de Dios, en Jesús de Nazaret, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. El solo hecho de no creer, de rechazar la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, ya la persona es condenada. Creer en Jesús de Nazaret, Juan 3:15, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Esto está relacionado con el más allá. Cuando la persona muere, parte de este mundo, pasa a disfrutar la vida eterna con Cristo Jesús, Señor nuestro. En estos días podía hablar con un joven del gremio artístico y me decía, tiene 45 años, es joven, y me decía: yo no le encuentro sentido a la vida. Yo no deseo llegar a los 50 años, yo quiero que mi Dios me lleve antes de llegar a los 50 años, me comentaba aquel joven, porque es que no le encuentro sentido a la vida. Y quería hablarle del Señor Jesucristo. No, pero es que a mí no me hable del Evangelio, que ya no estoy dispuesto a recibir nada de parte de Dios. O sea, la persona se cierra herméticamente. No, yo no quiero saber nada. Así Dios me vaya a bendecir. No, yo no quiero saber nada. Tengo 45 años y
A mí me ha tocado sufrir desde niño, me decía aquella persona. Y le decía, Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Y no, yo no estoy interesado. Yo ya estoy aburrido con la vida y yo quiero es que mi Dios me lleve, me saque ya de este mundo. No quiero saber nada. Cerrado totalmente. A la luz de la palabra que dice, pero el que no cree ya ha sido condenado. El solo hecho de no creer en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo ya lleva a la persona a la condenación eterna. Y este joven me decía, esto para mí la vida ha sido un infierno, un caos total. Y de pronto el Espíritu Santo me da una palabra y me dice, si eso es que aquí está usted súper aburrido, que usted no quiere vivir más porque no desea vivir más aquí en la tierra, ¿cómo será en la eternidad sin Cristo? No me hable de la eternidad. Ahí sí se pellizcó y se fue el muchacho. Entonces, muchas personas no quieren escuchar el mensaje de salvación, el mensaje de la vida eterna en Cristo Jesús. Son cerrados totalmente. El no creer condena porque rechaza a Jesús de Nazaret y su obra redentora en la cruz del Calvario. En Juan 3:17, por favor, tome apunte. Dice así la palabra de Dios. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Óigalo bien. Dios no envió a Jesús de Nazaret para condenar al mundo. Esto tiene que estar claro. Sino para salvarlo por medio de Él. La salvación está a través del Señor Jesucristo. No a través de la religión, porque la religión es algo inventado por el hombre. La religión en lo externo es algo irreal, algo falso. Pero el Evangelio es algo dado por Dios para salvación de toda la humanidad. Entonces debe haber claridad que la religión es una cosa y el Evangelio es otra, totalmente diferente. La religión es inventada por el hombre. El Evangelio es enviado por Dios para poder salvar al hombre. Esa es la gran diferencia. Por eso el Evangelio de Jesucristo no es una religión. Es un cambio de vida totalmente que Dios le da a la persona. Dice la palabra de Dios, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esto sucede cuando Dios obra el milagro del nuevo nacimiento. Gloria a Dios. La persona sin Cristo se refugia en cosas efímeras. Romanos 1:25, que dice la palabra de Dios, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Óigalo bien. Y estoy hablando de personas que han conocido del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Únicamente fueron oidores olvidadizos. Romanos 1:25 dice la palabra de Dios, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y el mundo está lleno de personas así, que han conocido la verdad, pero ahora la cambiaron por la mentira, por la filosofía de los hombres, por la religión. Y al hacer este cambio, están rechazando la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Las personas sin Cristo se refugian en cosas que efímeras, muchos en el alcohol, en el cigarrillo. Y estoy hablando de personas desde adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos, que están refugiados en cosas pasajeras.
otros en las drogas. Y estoy hablando de que estas personas que están refugiados en el alcohol, en el cigarrillo, en las drogas, en las pasiones desordenadas, estoy hablando de personas de todas las edades, adolescentes, hombres y mujeres, jóvenes, hombres y mujeres, adultos, hombres y mujeres, que están sin Cristo, se refugian en cosas efímeras, en pasiones desordenadas, en adulterio, en fornicación, en las drogas, en alcoholismo, en cigarrillos, en las mentiras. Tienen un refugio totalmente falso, efímero, porque han cambiado la verdad de Dios por la mentira. Les llega un siervo de Dios a darles el mensaje del Evangelio. Yo no creo en la religión, yo no creo en esto, y sacan 1000 pretextos, y ahí siguen vagando. Pero volvemos a Juan 3:18. Dice la palabra de Dios: el que crea en el Hijo de Dios no será condenado, tendrá vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Solo a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de su obra redentora. Pero el que no cree ya ha sido condenado por no haber creído en Cristo Jesús, en Jesús de Nazaret. Así de claro es la palabra de Dios. En estos días tuve la oportunidad de hablar con un profesional, un juez de la República de Colombia, como de 30 años, entregado al alcohol, entregado a la droga. Hacía unos pocos meses salía de San Camilo, lo saludé, le di un abrazo, le dije: Dios le bendiga. Le dije: ¿usted tiene problemas con el alcohol? Dijo: no tanto con el alcohol, mi problema es con las pastillas. Le dije: tranquilo, que voy a estar orando para que Dios lo libere de ahí. Pero solo el poder de Dios puede rescatar a una persona de esas, porque está en lo más profundo del abismo. Solo la gracia de Dios lo puede alcanzar, nadie más. Y Dios ha puesto en mi corazón orar por él, para que Dios actúe, para que el Espíritu Santo lo saque de esa profundidad, de ese abismo donde se encuentra esta persona. Y es un profesional, bien vestido, pero anda dopado todos los días, dopado. El diablo lo volvió esclavo de la droga, el diablo lo volvió esclavo del alcoholismo. Pero para Dios no hay nada imposible. Por eso el apóstol Pablo dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Y no solamente ese profesional está en esa condición, son miles de profesionales que están aún en situaciones peores que esa persona. Pero para Dios no hay nada imposible. ¿Quién da la vida eterna? Solo Cristo Jesús de Nazaret. No el pastor, no la religión, no los hombres, solo Cristo Jesús. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amigo que escucha esta reflexión, no es una casualidad que esté escuchando esta reflexión, es porque la persona del Espíritu Santo lo motivó a escuchar esta reflexión. Si necesita una orientación, un consejo, cómo seguir en la vida, cómo poder alcanzar el perdón
a través de nuestro Señor Jesucristo, nosotros con mucho gusto le vamos a guiar. El Ministerio Red de Cristo en Bucaramanga. Puede comunicarse al 316-375-2118. La obra no es del hombre, la obra no es mía, la obra es de Dios, a través del Señor Jesucristo y a través de la persona del Espíritu Santo. Yo fui una de las personas que toqué fondo en lo más profundo de los abismos, pero de allí la gracia de Dios me alcanzó. Y hoy le sirvo a Cristo por gracia de Dios, por su misericordia. Pero Él me rescató desde lo más bajo, desde lo más vil, pero desde allí me sacó. Y yo sé que Dios va a sacar a muchas personas de lo más profundo del abismo, porque el Dios que yo predico, el Dios a quien le sirvo, tiene poder para hacerlo. Que Dios les bendiga. Comuníquese al 316-375-2118. Nos puede encontrar también en Facebook, Red de Cristo. Que Dios les bendiga y Dios le guíe siempre.